¿Cómo le va, profe? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Se agradece como siempre la buena voluntad de Chaco TV, pese a que quizás por ahí se puedan herir algunas sensibilidades. No, una reunión bastante fuerte. Lo defendimos hasta donde pudimos, profe. Bueno. Pero acá está con nosotros en esta señal y siempre es bienvenido. Mi casa. ¿Eh? Mi casa. Es su casa. No se olvide de su casa ni de su raíz. Así es. Jamás. Jamás. De eso vamos a hablar. Por las dudas. De eso vamos a hablar precisamente hoy también. De la raíz. De no olvidarse de las raíces. Porque estamos hablando un líder anticolonial que luchó, que peleó, y si hablamos de Tupac Amaru, hablamos de esto que estamos diciendo, ¿no? Sí es. Está corriendo el mes de mayo y queremos recordar precisamente un evento histórico que se suscita en el mes de mayo, ¿sí? Que fue en el mes de mayo de 1871, donde este gran dirigente indígena, Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, descendiente que se arroga la descendencia de aquel Tupac Amaru que en el siglo XVI honrara las luchas también contra la colonia española. Tupac Amaru es, para mí, que algunas veces me ha tocado ser profesor de historia, uno de los antecedentes importantes de las guerras de la independencia de nuestra América Latina y de la Revolución de Mayo, ¿sí? Que es la rebelión que se da 30 años antes de 1810, en 1780, en la zona del Alto Perú, en la zona de Cusco, donde este hombre, que era una especie de capataz, que hacía de mediador entre los corregidores, que eran los funcionarios del rey, ¿no? Y los indígenas. Él tenía cierta posición económica, era un hombre que había tenido una buena educación, como muchos de nuestros patriotas, se había educado acompañado de algunos sacerdotes, en su caso hizo su colegio en el Colegio San Francisco de Borja, un colegio jesuita de esa zona, y en determinado momento comienza a conocer muy de cerca todas las opresiones, todas las humillaciones que en alguna medida le tocaba vivir a los indígenas en ese periodo colonial. Y toma esas reivindicaciones con mucha fuerza, reclamando la supresión de la mita, el yaraconazgo, reclamando la supresión de un sistema de impuestos, de aduanas, de alcabalas, que realmente oprimía y sometía a una situación casi inhumana de vida a los indígenas, a los mestizos, a los negros, y por qué no hasta algunos criollos. Y es a todos esos sectores sociales que Tupac Amaru convoca en el primer frente anticolonial fuerte que se da en nuestra América. Y se da esa rebelión famosa de 1780 que convoca a muchos miles de combatientes. Realmente por eso es recordada como la gran rebelión que se da en el Virreinato del Perú y en el Virreinato del Río de la Plata. Reitero, 30 años antes de las guerras de la independencia, recién recordábamos una, la nuestra fue en 1810 y fueron en esos años. A este dirigente indígena, Tupac Amaru, a nosotros nos parece prudente honrar su historia porque realmente encabezó las luchas con una gran fuerza, con una gran firmeza, llegó a ejecutar a un corregidor en función de las injusticias que cometía. Y ese es el inicio de la famosa rebelión indígena de Tupac Amaru, que dura meses, porque la verdad que ya para mayo de 1781 lo logran apresar, pese a la fuerza y pese a la gran lealtad que tenían miles y miles de combatientes indígenas con él, lo logran apresar. Y se da esa famosa experiencia que lo llevan desde el lugar donde lo detienen hasta Cusco, en situaciones muy inhumanas, y es precisamente un 18 de mayo de 1871 que en la Plaza de Armas de Cusco es ejecutada la principal dirigencia de esa rebelión, que era Tupac Amaru, su esposa, sus hijos, sus amigos, su tío, que son sometidos a humillaciones y a torturas muy fuertes, al punto de cortarles la lengua, de matarlos a todos, delante de los ojos del propio Tupac Amaru, para por último intentar ejecutarlo a él. Con la famosa historia, Tupac Amaru es ese dirigente que lo atan a 4 caballos y lo intentan descuartizar. No lo logran, después de varias horas de sufrimiento y de intento, y lo terminan decapitando, cortándole el cuello, como se estilaba en ese entonces, para
pasear sus cabezas en algunas pircas por todo el virrey. Mostrando el trofeo. Mostrando el trofeo. Pese a esas luchas, pese a esa dureza que tuvo esa represión, no lograron parar la lucha. Las luchas duraron 2 o 3 años más, recién concluyen casi en 1873, porque algunos de los hermanos, algunos de los primos de Tupac Amaru siguen con esas luchas. Y podríamos decir que pese a que en 1873 casi los matan a todos los principales dirigentes, esta lucha que inicia Tupac Amaru prende a tal punto en todo el Alto Perú, en toda la zona del noroeste de nuestro país, que llega a influir también en nuestra propia patria, en los países, en las provincias del noroeste, en las provincias del noroeste de Chile, y se encuentran con las luchas independentistas de nuestros revolucionarios de Mayo. Se ha valido decir que hay quienes consideran que la rebelión de Tupac Amaru es el inicio de la gesta emancipadora en Perú y en buena parte de Sudamérica, gesta que concluyera ni más ni menos que el general San Martín, cuando le toca libertar a Perú. Se ha valido decir que Perú es uno de los lugares donde se honra con monumentos que están muy cerca de los monumentos que honran la historia, la lucha y el pasado de Tupac Amaru. Queríamos recordarlo, queríamos honrar a nuestros hermanos indígenas y recordar esta, que sin lugar a duda fue la rebelión más grande que sufrió el virreinato del Río de la Plata en aquellas épocas en que comenzábamos a soñar con la libertad de América y de nuestra patria. Ahí está, el profesor Oscar Mesa, entonces, la reseña más que clara. Si tienen alguna duda, es que no lo escucharon y no le prestaron atención. Muchas gracias, profe. A ustedes. Muy amable. Nosotros seguimos en la continuidad del programa.